El Evangelio de este próximo domingo, que ya hace el cuarto del tiempo pascual, recoge un fragmento del Evangelio de San Juan, donde Jesús se muestra, se propone como con la imagen de la puerta del redil de las ovejas. No solo como el buen pastor, que es un símbolo, una imagen que es muy conocida y que seguramente hemos meditado por muchas veces antes, sino como la puerta del redil a través de la cual entra el buen pastor y saca las ovejas en búsqueda de prados verdes y de fuentes de aguas claras y las devuelve de nuevo al redil para que encuentren allí seguridad y descanso. Él es la puerta, la imagen es la puerta. Con esta imagen el Señor evidentemente se está refiriendo a los fariseos, que eran las autoridades religiosas de la época y que sin embargo predicaban, enseñaban una religiosidad, un judaísmo totalmente deformado, muy formalista, muy cumplidor de 613 preceptos externos y a la vez muy voluntarista, muy tenso y muy autosuficiente. Miraban por encima del hombro a aquellos otros que eran considerados pecadores públicos. El Señor dice, no, tenéis que entrar por mi puerta, es decir, por mi corazón, por mi cabeza. Tenéis que entender que todos esos preceptos de los fariseos se resumen en amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y al prójimo como a uno mismo. Y a la vez que los pecadores y los alejados son personas a las que hemos de acercarnos con corazón, con cariño, sentarnos a su mesa, compartir vida, ofrecerles previamente, no cuando se convierten, sino antes de convertirse, el perdón y la confianza para que tengan esperanza. Una manera de una doctrina y una práctica muy distintas. El cristianismo no es una ideología, no son unas ideas ni tampoco es una moral. Es tener la cabeza y el corazón de Cristo. Esa puerta por la que hay que entrar son justamente la cabeza y el corazón del Señor. Por eso Jesús dedicó quizá 3 años a la formación de sus discípulos. No les entregó un pliego de instrucciones o un conjunto de preceptos, sino que convivieron con él durante mucho tiempo para conocerle por dentro. Entender viene etimológicamente de intus leyere, leer por dentro. Y solo los 12 convivieron con Jesús tan cerca que pudieron conocer de primera mano, de cerca, cuál era la cabeza y cuál era el corazón de Jesús. Y a partir de entonces poder transmitir al mundo entero en la evangelización esa presencia de Cristo. Ese criterio humano que nos ha traído el Señor, es el Dios encarnado, el Dios hecho hombre, la salvación hecha hombre. Bien, esta imagen de la puerta a través de la cual tiene que entrar el buen pastor nos dice mucho a cada uno de nosotros, pero hoy, especialmente hoy, tiene algunas consecuencias o aplicaciones que resultan especialmente de actualidad y difíciles. Y quisiera transmitir 5 ideas fundamentales sobre la aplicación de esta imagen de la puerta del Rey de las Ovejas, que es Cristo, a nuestro momento histórico. Y la primera idea es la importancia de distinguir la tradición con mayúscula de la tradición con minúscula. Las fuentes de la revelación, como sabemos, son la tradición y dentro de la tradición la Sagrada Escritura y el magisterio que es el intérprete auténtico de ambas fuentes, de la tradición y de la Escritura. Y así hay algunas verdades que hay que considerar que forman parte de la revelación y otras que en cambio
otras prácticas o enseñanzas de la Iglesia que no forman parte de esa tradición, de esa revelación, que son tradición con minúscula. Decía San Juan Pablo II que una fe que no se hace cultura es una fe no suficientemente meditada, asimilada, vivida. La fe se tiene que hacer cultura, pero no es confundible, no hay que confundir la fe y la cultura que genera. Son dos cosas distintas y no tienen la misma autoridad o la misma importancia. Y la fe se puede inculturizar, se puede inculturar de maneras muy variadas, distintas a lo largo de la historia. Y esto es importante, es algo semejante a lo que en la naturaleza ocurre con la semilla y esa capa protectora que es la corteza que tantas veces la acompaña para preservarla. Cualquier realidad vital se defiende del entorno agresivo, pero no hay que confundir el principio vital de la corteza que es de defensiva y de preservación. De forma que cuando la semilla tiene que dar fruto, lo que tiene que hacer es abrirse, es morir. Hay que saber distinguir de qué estamos hablando. Esto requiere una formación intelectual muy potente para no confundir las dos cosas, el tiempo con el concepto. La expresión siempre se ha hecho así no es suficiente para considerar que algo es tradición con mayúscula, sino que puede ser algo que se ha decidido, se ha acordado, se ha inculturizado hace ya mucho tiempo y se pierde la noche de los tiempos, pero no forma parte de la revelación, de lo que Dios nos ha entregado a través de Jesucristo, o que se puede interpretar de distintas maneras. Ahora, por ejemplo, estamos en una fase de profundización del papel del papado para un progreso en el ecumenismo, sobre todo con la ortodoxia. También se está profundizando sobre no la conveniencia, que es obvia, sino sobre la posibilidad o no del celibato sacerdotal o de dispensar o no exigir en ciertos casos, como por otra parte ocurre en la Iglesia ortodoxa o incluso entre los anglicanos que han ingresado en la Iglesia católica. O incluso está en proceso un estudio sobre el diaconado permanente femenino. Es algo, pues, evidentemente que no se ha hecho siempre, pero que hay que ver si no se puede hacer. Si el Señor a este propósito ha establecido algo, hay una tradición con mayúscula al respecto. En definitiva, que se necesita educación, formación, tiempo, discernimiento para distinguir lo que pasa por la cabeza del corazón de Cristo y lo que en cambio es un asunto coyuntural, histórico, cultural, que se ha ido incorporando a lo largo del tiempo. Importa mucho distinguir conceptualmente ambas cosas y el criterio no es únicamente el corazón, el gusto, la estética, sino que es el estudio del depósito revelado. Y esta es una segunda idea que me gustaría transmitir. ¿En qué consiste el depósito de la fe, lo que Cristo nos ha transmitido? Y aquí conviene distinguir entre enseñanzas y enseñanzas, entre magisterio y magisterio de la Iglesia. Hay algunas doctrinas, algunas enseñanzas que se definen de fe, porque están enseñadas así, dogmáticamente, de manera solemne, expresa, por el Papa o por los concilios, o no de manera solemne, pero sí por el magisterio ordinario y universal de los obispos en unión con el Papa a lo largo de la historia. Y esas verdades de fe pues son incuestionables. Por poner un ejemplo obvio, las tres personas de la Trinidad, que los primeros concilios ecuménicos de Nicea y Constantinopla definieron, o las dos naturalezas de Cristo en la única persona, que también fueron objeto de estudio en Éfeso y Calcedonia, y de estudio de definición. Y bueno, y tantas otras verdades que se consideran incluidas en la revelación de Cristo.
y que no puede modificar nadie, ningún concilio, ningún papa, ninguna autoridad. En ese sentido no hay que tener ningún temor de que alguien nos pueda cambiar el agua de la pecera. Y ahí está la tradición con mayúscula, las verdades de fe que son inamovibles porque están reveladas. Hay un segundo tipo de verdades que no se denominan propiamente o técnicamente de fe, sino verdades definitivas, que son aquellas que, aunque no se encuentren explícitamente en la revelación de Cristo, es decir, en la tradición con mayúscula, en la Sagrada Escritura, sin embargo, sí que son verdades necesarias o muy cercanas a las verdades de fe, y que hay que asentir, no tanto, como digo, porque estén incluidas en la Escritura, sino porque son manifestación de la acción del Espíritu Santo, en la asistencia del Espíritu Santo al magisterio de la Iglesia. Cuando la Iglesia ha enseñado a lo largo de toda la historia de manera uniforme, con el magisterio ordinario de los obispos, en unión con el Papa, ciertas enseñanzas, por ejemplo, la inmoralidad de acabar con la vida de un inocente, ya sea un embrión, ya sea un enfermo, ya sea simplemente un adulto inocente. Todo eso no está en la Escritura, pero ha sido una enseñanza uniforme, unánime, y hay que prestarle atención, hay que asentimiento. Y quien negase estas verdades no incurriría en herejía, como en el primer caso, pero sí iría contra incurriría en un error negando la acción del Espíritu Santo en la dirección de la Iglesia. Y generalmente estas posturas contrarias a las verdades definitivas suelen ir acompañadas de ciertas penas canónicas, no ya de una herejía formal, sino de una pena canónica. Y hay un tercer nivel de verdades, además de las de fe y las definitivas, que se pueden denominar el magisterio auténtico de un papa o de un obispo, que es todo lo que ese papa o ese obispo enseña en sus homilías, en sus escritos, en sus cartas, en sus enseñanzas, en definitiva. Y este tipo de magisterio no goza de la firmeza del anterior, pero también merece el asentimiento de los fieles. El no hacerlo así seguramente es una actitud errónea, o cuando menos una actitud imprudente. Nos puede gustar el magisterio de nuestro párroco en las homilías del domingo, más o menos. Nos puede gustar las medidas que toma en la parroquia para evangelizar su territorio, más o menos. Y lo mismo nos puede pasar con el obispo, y nos puede pasar lo mismo con el papa, en las cuestiones, como digo, de magisterio ordinario, auténtico, personal suyo. No pasa nada, no tiene ninguna particularidad que el magisterio de un papa nos guste más que el de otro, o las medidas evangelizadoras o pastorales de uno nos parezcan más acertadas que las de otro. No tiene nada de particular. Seguramente el Espíritu Santo se sirve de los matices de un papa y otro para terminar dibujando un cuadro, una obra de arte. Se ha dicho con bastante fundamento que así como San Juan Pablo II, su pontificado estuvo marcado por la virtud teologal de la esperanza, abrió camino en un momento de oscuridad. El de Benedicto XVI lo estuvo por la virtud teologal de la fe, porque era un grandísimo intelectual y comunicador, y el del Papa Francisco por la virtud teologal de la caridad, del amor a los más necesitados, a los más vulnerables, el salir a las periferias, etc. Por tanto, ese último tipo de verdades, magisterios, medidas, gobiernos, nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero es una manifestación de fe y un camino seguro el andar también en estos últimos temas unidos a la autoridad correspondiente. Hay un ejemplo público reciente que me parece que es bonito, que es ese motu propio por el que el Papa ha decidido que la prelatura del Opus Dei
pase a depender de la congregación del clero y no de los obispos, y algunas pequeñas medidas más que la obra ha acogido pues bien dispuesta, al margen de que unos canonistas u otros pues tengan sus propias opiniones al respecto. Pero la unión con el Papa es condición de fidelidad y de eficacia, y eso Dios lo premia siempre. Bien, por tanto, conviene distinguir a la hora de descifrar o cifrar el depósito de la fe distintos niveles. Las verdades de fe, una opinión en contra contumaz sería herejía; las verdades definitivas, contra las que una opinión sería equivocada, porque no creería en la actividad, en la asistencia del Espíritu Santo en la Iglesia, y sería merecedora de alguna pena canónica. Y en cambio el magisterio ordinario, que merece pues nuestro sentimiento también ordinario, si vamos acompañándolo de fe y sabiendo que el Espíritu Santo premia, al margen de que nos guste más o menos, que no tiene nada de particular. Bien, un tercer aspecto, una tercera consideración para este domingo de la Puerta del Redil, es que la vida y la fe cristiana, el cristianismo es vida, es relación personal con Cristo, es vida en uno mismo y que se va transmitiendo a los demás. La vida es despliegue, así como un muñeco o un coche se fabrica a base de acoplar piezas. La vida, en cambio, brota de un núcleo, de una semilla que se va desplegando. O sea, hay un centro del que va surgiendo todo lo demás. Y esto en la fe ocurre también así. Lo primero es el encuentro con Cristo. Los 12 apóstoles se dispersaron por el mundo hablando del Señor. Cuando los evangelistas, allá a partir de la década de los 60, quieren recoger la predicación de los apóstoles, escriben los evangelios. Eso es lo que predican a Cristo, el encuentro personal con Cristo. Vivo yo, pero no yo, es Cristo quien vive en mí. A partir de ahí, esa relación personal con Cristo transforma a la persona en su comportamiento, en su manera de ver las cosas, y cuando ya no se trata de una persona, sino que es un conjunto de personas, esto genera una cultura, es decir, unas costumbres, unas tradiciones, unos hábitos, una vida en común. Y cuando esa cultura se generaliza en un lugar, eso genera una civilización. Y es lo que ocurrió en esta región del mundo que hoy se llama Europa, hace pues 1000 y pico años, con la cristiandad. La fe terminó generando una civilización que luego ha colapsado y que se va desmembrando paulatinamente hasta nuestro momento en que ya no existe. Y cuando se habla de la guerra cultural, que habrá que dar, que por supuesto que hay que darla, no hay que olvidar tampoco que cada cosa tiene su proceso y que al principio y ahora también en la nueva evangelización, la prioridad, lo inicial, lo que realmente tiene vitalidad, lo que va a dar lugar a otras cosas posteriores, es el encuentro personal con Cristo. Y por tanto, la prioridad de la nueva evangelización es hablar de Cristo, el encuentro con Cristo. Eso generará más adelante, como consecuencia en una persona y luego en muchas, un cambio de costumbres, un cambio de esquemas mentales, una cultura y seguramente una civilización que será distinta de la cristiandad medieval. Conviene, para entender esto un poco mejor, distinguir los dos modos como trabaja la razón. Algo que no es tenido en cuenta seguramente con mala conciencia o culpable conciencia por parte del relativismo. La razón humana trabaja en un modo especulativo teórico cuando reflexiona sobre verdades teóricas. Y ahí las conclusiones no son ni de derechas ni de izquierdas, ni progresistas ni conservadoras. Pueden ser únicamente verdaderas o falsas. Cuando se discute acerca de si el embrión es o no persona, eso no es una decisión política, es una decisión científica, médica o biológica.
y la afirmación que se haga será verdadera o será falsa. Y en cambio, un segundo nivel o un modo de actuar de la razón es la razón práctica, que es una vez que hemos llegado a una conclusión teórica, eso qué aplicación práctica ha de tener. Y aquí sí que interviene la prudencia. Aquí las posturas pueden ser distintas. El hecho de llegar a la conclusión de que ese embrión es biológicamente un ser humano puede llevar a unas conclusiones en un lugar prácticas por parte de la ley, de la prohibición o de tomar medidas para reducir el aborto, pero no considerarlo en cambio como un derecho fundamental, etc. U otras distintas en otro lugar. Esto es importante, como digo, porque el relativismo niega la verdad absoluta como incompatible con la tolerancia, y no es verdad. La tolerancia es un asunto de la razón práctica, no de la razón especulativa. No hay que renunciar a la razón para ser tolerantes. Y esto mismo se aplica también dentro de la Iglesia, a la autoridad. Y a cada uno de nosotros, en definitiva. Tenemos que tener una muy buena formación, saber lo que está bien, saber lo que está mal, pero luego hay que ver en cada caso concreto qué es lo prudente, cómo conviene actuar. Por eso el rigorismo, el decir que automáticamente porque un comportamiento esté mal ya haya que señalar o prohibirlo sistemáticamente a todos, pues es un paso que no hay que dar automáticamente, sino que ahí tiene que trabajar la razón práctica. La vida, como digo, es despliegue y en este momento de nueva evangelización hemos de procurar ser especialmente propositivos. Llevamos demasiado tiempo siendo reactivos, quejosos, tenemos cara vinagrada, como diría el Papa, y en cambio quizá no seamos muy conscientes de que ha llegado en la sociedad a un estado de post-secularismo. Se ha ido secularizando más y más y más, pero ya ha llegado a un límite. Y ahora mismo cualquier observador un poco atento se dará cuenta de que cada día crece el número de personas que se preguntan si no hay otra cosa, que buscan alternativas, que las propuestas de felicidad del relativismo y del materialismo dominante no se cumplen y todo el mundo se mira un poco desconcertado o cínico, diciendo pues esto es todo y ya está, pero en el fondo desean otra cosa. Por supuesto que no miran para encontrar respuesta en la Iglesia o en la religión, pero esto no es algo que debamos achacarles tanto a ellos sino a nosotros, porque quizá nosotros no tenemos esas propuestas que respondan a sus inquietudes. Más bien tenemos respuestas a preguntas que casi nadie se hace, o tenemos propuestas en un lenguaje, una terminología de iniciados no comprensibles por la gente a la que tenemos que llegar. En un librito muy interesante, La destrucción creativa, se pone el ejemplo del coche. El coche es un instrumento de transporte estupendo, necesario. Pero dentro de los coches hay distintas marcas y dentro de las marcas hay distintos modelos. Y si una marca de coches estuviese fabricando un modelo que no se vende, los directores del Consejo de Administración de esa marca podría tomar como medidas pues, el reducir la producción o el número de fábricas. Pero quizá lo que deberían hacer más bien es diseñar un nuevo modelo de coche que responda a los deseos, a las necesidades de la gente. No van a renunciar a hacer coches, ni tampoco a su marca, sino que van a establecer una relación, un puente entre su producto y las necesidades de la gente. Hay que ser propositivos. Esto es un trabajo, por supuesto, muchísimo más exigente que el de simplemente quejarse, lamentarse o ver confabulaciones o no sé, manos negras por todas partes. Por tanto, la vida es un despliegue y el Señor pues hoy sería creativo, sería propositivo.
En cuarto lugar, voy a asomar muy rápidamente a algunas cuestiones de actualidad, de aplicación de estos principios. Tenemos en marcha un sínodo de la sinodalidad con una doble sesión por delante en este próximo octubre y el octubre del año 2024 en Roma, donde intervendrán no solamente obispos, sino también laicos. Y como se acaba de aprobar por parte del Papa, incluso en las decisiones finales, en la aprobación de las conclusiones. También es verdad que en una proporción mucho más limitada que el 70 o 75% de obispos. Pero no hay que. Y hay gente que teme que el sínodo de la sinodalidad sea pues un modo de aguar la tradición y el depósito de la fe. Y es imposible por lo que acabo de decir. Y también porque el sínodo es un instrumento reciente aprobado por Pablo VI que tiene una función consultiva, nada más que consultiva, no hace magisterio y simplemente aconseja al Papa. Y además el sínodo de la sinodalidad pues tiene 3 fases, y no solamente geográficas, sino también 3 tareas de trabajo. La primera es recabar información, que es la que se ha hecho fundamentalmente en las diócesis, y es verdad que aquí y allá se han dicho cosas pues unas veces más acertadas y otras menos. Una segunda es de discernimiento de todas esas propuestas, cuáles son de acuerdo con la tradición con mayúscula y cuáles en cambio no. Y una tercera y última es la de decisión de consejos, decisión de recomendaciones al Papa, pero nunca tampoco de autoridad. Y por tanto tenemos que rezar para que este sínodo llegue a buen puerto y sea un instrumento del Espíritu Santo estupendo para abrir nuevos cauces a la evangelización. Otro asunto de actualidad es el de la liturgia y la forma ordinaria y extraordinaria de la misa. Esto es una decisión que corresponde al Papa y que sabemos que Benedicto XVI y el Papa Francisco pues han orientado de manera un poco distinta. La liturgia es un ser vivo, es decir, que se va desarrollando, es una planta que va creciendo y va evolucionando con el tiempo. Es verdad que con la reforma litúrgica última, después del Concilio Vaticano II, por primera vez, así se expresaba Benedicto XVI con cierto dolor en el libro autobiográfico de Mi vida, por primera vez en la historia ahí se produjo un cierto corte y se estableció de manera abrupta un nuevo modo de celebrarse la liturgia, no una cierta evolución progresiva, sino un cierto corte. Cosa que el Papa Benedicto XVI quiso solucionar facilitando que ambos modos, el modo extraordinario y el ordinario, conviviesen para que con el tiempo terminasen convergiendo. El Papa Francisco ha considerado que es preferible restringirlo, no prohibirlo, porque efectivamente lo que ha servido una vez para la santificación seguramente sirve también hoy, pero sí restringirlo. Y esta es una decisión de gobierno que el Papa puede tomar pues, legítimamente. Y lo que conviene al respecto, lo que corresponde es el asentimiento. Es una decisión prudencial, el Papa sabe mucho más, tiene una visión de conjunto, no cada uno de nosotros, y esa obediencia la premia siempre el Señor. Se puede leer en algunas biografías de San José María el dolor que le produjo la reforma de la litúrgica, de la misa, y no solamente a él, a muchísima gente. Evelyn Waugh es el gran escritor inglés, falleció a la salida de una misa celebrada con el rito extraordinario. Tal era la intensidad emocional con que asistía a ella. Y a muchas personas que vivían con esa carga, con esa intensidad, cada gesto, cada aspecto del lenguaje simbólico de la misa y mistérico, pues esa reforma que de alguna manera aplanó y banalizó un poquito lo que podía ser el símbolo y la liturgia, le produjo mucho dolor. Pero San José María, aunque le propusieron el pedir una dispensa para continuar con el rito extraordinario, dijo que no, que la mejor misa era la obediencia. Y la misa del rito ordinario
de la Reforma, celebrada con piedad, pues es una fuente de vida espiritual infinita. Por tanto, quien absolutice un rito seguramente está desenfocando las cosas. No tiene nada de particular el que uno prefiera todo el contenido mistérico de aquel rito y lo valore mucho más y piense que incluso es muchísimo más evangelizador. Y efectivamente, son decisiones prudenciales o son opiniones, pero otra cosa es hacer de eso un absoluto. Bien, un tercer tema de actualidad es el Sínodo de Alemania, que ya ha terminado con unas conclusiones, en algunas de ellas en claro contraste con la tradición y rupturistas. Y hay personas que reclaman una intervención del Papa con toda su autoridad para pues, en contra de esas decisiones para que no se extiendan. Y que les parece, en cambio, una actitud un poco tibia la que viene manteniendo el Papa Francisco con respecto al sínodo alemán. Una vez más, estamos en decisiones prudenciales. El Papa, a través de cartas, a través de declaraciones, a través de sus más estrechos colaboradores, los prefectos, de múltiples maneras ha manifestado a ese sínodo su disconformidad con el rumbo que llevaba y con las conclusiones a las que ha llegado. Lo último es la prohibición en ciertas diócesis de Alemania que ha quedado vacante por la edad del obispo y donde por tradición los canónigos de la catedral tienen que proponer el sucesor y habían decidido, de acuerdo con el sínodo, que además de los 11 canónigos interviniesen en la elección del nuevo obispo 11 laicos, y desde la congregación correspondiente les han dicho que eso no se puede hacer. No hay una actitud del Papa como tibia, pero sí prudente, porque él sabe cómo están las cosas y es el responsable de procurar que en la medida de lo posible no se termine por formalizar un cisma. Así que hemos de rezar por Alemania, hemos de rezar por el Papa para que sea prudente y acierte en sus decisiones, pero no hemos de temer que como que desde la cabeza de la Iglesia no se esté atendiendo a aquello como merezca o con la suficiente atención. Invoquemos, por tanto, una vez más al Espíritu Santo. Y una cuarta aplicación práctica es la reforma de la curia, que también se acaba de aprobar y que va a ser para mucho bien, porque se trata de poner esa gran estructura, que es una maquinaria que llevaba siglos funcionando y estaba muy desengrasada y donde había, pues simplemente porque está llevada adelante por seres humanos, pues había muchas rutinas y también corrupciones. Bueno, pues que corra el aire, que se ponga al servicio de la evangelización. Al final es un problema fundamentalmente de personas, de santidad personal, de los que allí trabajen. Y también de que sea allí y a partir de allí en el mundo entero un paso importante para superar el clericalismo. Esto va mucho más allá de que en los puestos de la curia haya laicos o mujeres, que por supuesto, ¿no? Sino que también sea un paso importante para reconocer el papel del laico en la Iglesia, algo de lo que estamos seguramente más lejos todavía que eso, que la estructura. El reconocer el protagonismo de los laicos, no de los sacerdotes. El cuerpo místico de Cristo está compuesto fundamentalmente por los laicos. Los sacerdotes somos como las venas que llevan la sangre de Cristo a cada uno de los miembros del cuerpo. Pero los importantes, los que la Iglesia y los que evangelizan, son los miembros del cuerpo, son los laicos. Bien, ahí hay mucho trabajo todavía que hacer. Y finalmente, un quinto aspecto apartado, en este domingo de la Puerta del Buen Pastor, algunos consejos de tipo espiritual ya. Santa Catalina de Siena, me voy a referir a 4 santas que nos pueden servir de referencia. Santa Catalina de Siena cantó las verdades del barquero al Papa cuando se marchó de Roma y
Y es que tiene esta misión del Espíritu Santo. A veces nos preocupamos de cuestiones universales de la Iglesia o del mundo cuando no es nuestra misión. Si el Espíritu Santo nos inspira que podemos hacer algo a nivel parroquial, porque nos parezca que nuestro párroco no se comporta como debería o hace las cosas de una manera que nos parece que no es la mejor, o a nivel diocesano, lo mismo con el obispo, o a nivel mundial con el papa, hagámoslo. Si el Espíritu Santo nos inspira claramente hacia aquí, vamos a discernirlo, vamos a pedir consejo en la dirección espiritual y si se ve que es así, demos cauce a aquello. El Espíritu Santo actúa sin duda como hizo con Santa Catalina. Pero si no es así, vamos a relajarnos. No vamos a ponernos la estrella del sheriff y vamos a intentar solucionar los problemas del mundo sin tener ni la misión ni el conocimiento de los asuntos teórico y práctico de cómo están las cosas. En segundo lugar, Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa fue la gran reformadora, no fue Lutero, fue Santa Teresa. La reforma auténtica la realizan los santos, no quienes protestan, no quienes clavan en las puertas sus reivindicaciones, que cuando hay dentro de la Iglesia corrupción o cosas que no van bien y se deben mejorar, hay que decirlas. Pero sobre todo hay que hacerlas. La Iglesia va adelante por la fuerza de los santos. Y Santa Teresa reformó la Iglesia reformando el Carmelo porque se reformó a sí misma. Y al final de su vida acaba muriendo y dice: muero feliz porque muero hija de la Iglesia, no porque muero reformadora del Carmelo. Y por eso es el prototipo de la reforma, es la santidad personal. El cambio empieza por uno mismo. Una tercera santa, también Teresa, Santa Edith Stein, Teresa Benedicta de la Cruz. Edith Stein murió mártir, como sabemos, era judía, de raza judía, conversa al catolicismo y luego carmelita. Y ella, antes de ser detenida y encerrada en el campo de concentración de Auschwitz, ya lo veía venir y ella renuncia a huir por solidaridad con el pueblo judío que estaba padeciendo el Holocausto. Quizá hoy el sufrimiento que podamos padecer pues por cómo la marcha del mundo y de la Iglesia lo podemos ofrecer como solidaridad, una especie de sufrimiento, dolor, muerte que podemos ofrecer como solidaridad por tantas personas que están padeciendo, que no reciben la formación, la esperanza, la caridad necesarias para vivir, para ser felices ahora y quizá para siempre. Tenemos ahí un modo de reformar la Iglesia y de ir adelante, que es el propio de los mártires, que es mucho más eficaz que el que se puede dar con la palabra si es que no tenemos esta vocación. Y una última santa también Teresa de Calcuta, Madre Teresa, a quien en cierta ocasión alguien le preguntó, un periodista: Madre Teresa, ¿qué cambios necesita la Iglesia? Y respondió muy rápidamente, como solía hacer: necesita que cambiemos fundamentalmente usted y yo. Este es el cambio que necesita la Iglesia. Este es el futuro de la Iglesia, la nueva evangelización, el cambio personal de las personas. Luego vendrá el cambio de las estructuras. Bien, finalmente recopilo que en este domingo cuarto de Pascua, en que el Señor se propone a sí mismo como la puerta del redil por el que tenemos que entrar todos, tenemos aquí algunas posibles consideraciones para nuestra oración. La distinción entre tradición y tradición, con mayúscula y minúscula, el discernir, el distinguir los distintos contenidos, las distintas densidades que tiene el depósito de la fe. No es lo mismo una verdad de fe que un magisterio ordinario de un obispo o de un papa, no es lo mismo. La conciencia de que la vida espiritual, como cualquier otro tipo de vida, es despliegue y tiene un orden, por tanto, hay un núcleo del que surge todo lo demás, y pretender empezar la casa por el tejado pues seguramente no es lo más ordenado y lo más eficaz.
unos poquitos temas de actualidad que hemos repasado muy rápidamente y tenemos que encomendar al Espíritu Santo que los lleve adelante e ilumine a los protagonistas. Y finalmente, el propósito de comenzar por nosotros mismos. Pasar por la cabeza y el corazón de Cristo nosotros mismos. El tener, como el Señor nos enseñó, aspirar a la perfección, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, a la santidad con mayúsculas, y a la vez sentarnos a la mesa de los pecadores, compartir vida con los que están lejos de la fe teórica o prácticamente, y no señalarles con el dedo, sino ofrecerles el cariño, el ejemplo, la oración y, si quieren, pues también la conversación y el dar razón de nuestra esperanza.